Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Stefan Zanin, promotor cultural de la editorial Autografía. Tengo el placer de estar con ustedes aquí hoy haciendo la presentación del libro Pedro y sus amigos, El colgante misterioso, de Fran Gallego. Muchas gracias a todos y a todas que están conectados y conectadas, y principalmente gracias a ti, Fran, por haber aceptado esa invitación para hacer esa entrevista online y por haber escogido Editorial Autografía como tu editorial. Así que nada, te paso la palabra para que te pueda presentar y ya empezamos esa presentación. Hola amigos, soy Francisco Gallego, Fran. Soy capitán de fragata de la Armada y actualmente profesor de la Escuela de Guerra Naval, pero hoy soy el autor de Pedro y sus amigos, El colgante misterioso, un libro para entretenerse, para disfrutar del que vamos a hablar ahora. Pues muy bien, Fran, por publicar el libro Pedro y sus amigos y el colgante misterioso. La verdad que para mí es siempre una felicidad participar, compartir ese momento de la publicación, porque quiera o no quiera, es un trabajo el publicar un libro que muchas veces no se ve cuando ya tenemos el libro listo, cuando ya lo podemos tenerlo en manos, autografar, hacer nuestras dedicatorias. Pero cuéntanos un poco cómo fue ese proceso creativo, Fran. ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Lo hiciste solo? Cuéntame la parte de las ilustraciones también. Bueno, el libro de Pedro y sus amigos, aunque se publica ahora, nació hace ya 3, 4 años. Y, y, bueno, yo lo escribí, pero ha sido un proyecto de la familia. Mis hijos han participado activamente en él. Y bueno, mi hijo cuando escribí el libro tenía 10 años, mi hija tenía 14, eh, ahora tienen 14 y 17, entonces tenían 10 y 14. Y bueno, pues en esa época yo leía cuentos a los niños, estaba bastante familiarizado con la literatura infantil, de leer cuentos a mis hijos. Y además, mi hijo concretamente siempre ha tenido una imaginación desbordante para sus juegos, para sus actividades. Él solo es capaz de crearse mundos fantásticos, de jugar él solo con cualquier cosa, imaginándoselo todo. Y yo conseguí meterme en la mente de un niño de esa edad, observando un poco todo lo que es capaz de producir, todo lo que es capaz de imaginar y también cómo se relaciona con los niños de su misma edad. Y metiéndome en esa mente, pues le he dado forma escrita, digamos, a ese mundo imaginativo y hacerlo también comprensible y entretenido para adultos. El libro no es excesivamente largo, son 190 páginas, está escrito en una letra grande para que los niños lo lean. Y bueno, pues creo que es para todos los públicos, pero bueno, no, no quiero adelantar más cosas. Y cuéntanos qué lindo, Fran, ese momento después de 4 años de trabajo, de haber culminado en la publicación del libro. Cuéntanos cómo se siente ese momento que envías el libro para la editorial y hay dos, la verdad, sí, dos o tres, pero dos momentos que me interesan mucho: cuando recibes la respuesta de la editorial que dice que sí se va a publicar y cuando lo tienes en manos. ¿Cómo fue? Pues son dos momentos muy emocionantes, porque efectivamente el proceso de creación del libro es largo, pasa el tiempo, parece que no va a llegar nunca, e incluso en algunos momentos piensas que no se va a publicar. Y efectivamente la editorial aceptó en buenas condiciones para publicarlo y recientemente pues recibí el ejemplar en una edición que me parece magnífica, como lo han dado forma en autografía. Creo que ha sido un ejemplar realmente interesante, es muy manejable, pero al mismo tiempo es una encuadernación de calidad, una presentación adecuada. Las ilustraciones que podemos ver son realmente buenas. Es la aportación de mi hija al libro, que ella ha ilustrado todos los capítulos. Lo hizo, como decía, con menos edad. Mi hija es una gran dibujante, pero además lo hacía todavía desde una perspectiva de niña, con lo cual pues es muy próximo al público
que más especialmente va dirigida a la obra. De hecho, quería recordar a todos y a todas que están viendo esa entrevista. Aquí abajo en la descripción del video hablamos un poco sobre Fran, un poco sobre el libro y también está el enlace de compra si todavía no lo tienen. Me parece súper justo y necesario la reciprocidad de ustedes que lean el libro, que digan cómo fue, que les gustó, que quien tenga la oportunidad de pedir un autógrafo, una dedicatoria, seguramente agrega un valor muy grande para la obra. Qué felicidad poder ver el autor de una obra que vamos a leer. Y cuéntanos un poco, ¿por qué Pedro y sus amigos, Fran? ¿Cómo escogiste el título? Bueno, el título resalta un poco la idea central del libro, que es la idea de la amistad y el liderazgo que ejerce Pedro a esa edad temprana de 10, 11 años entre su grupo, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema central del libro, ¿no? Cómo los niños cuando empiezan en esa edad, que se empiezan a relacionar socialmente, que empiezan a elegir a sus propios amigos fuera del ámbito familiar, empiezan a confiar en otras personas y a desarrollar esos sentimientos con gente de su misma edad, pues ese es un poco el tema central del libro, la amistad a esas edades, esos comienzos y también es un poco una defensa de esos valores, ¿no? Que es un poco la idea central de la obra. Y la obra va con un mensaje, una intención. ¿Qué quiere transmitir para tus lectores y lectoras? Bueno, pues el libro tiene dos intenciones, ¿no? Una, como cualquier libro, la de entretener y que pasen un buen rato leyéndolo. Es un libro entretenido, es un libro con un lenguaje que llega a todos los públicos, fácil de seguir. Es un libro entretenido e interesante en el sentido de que en cada capítulo mantiene la atención y el interés por lo que va a pasar en el siguiente, mantiene permanentemente la intriga, la incertidumbre. Y luego la segunda faceta es un poco transmitir valores, ¿no? Especialmente en esos momentos en que los niños alcanzan esta edad, se empiezan a relacionar con otros, pues también les enseña un poco cómo funciona la amistad, ¿no? Es un poco cómo aprender a comprender a los demás, cómo aprender a entender las emociones de los demás, a valorar opiniones diferentes a la suya, a tolerar y un poco a entender lo que es, a diferenciar algo que parece tan sencillo como el bien y el mal, pero que en la práctica no siempre lo es, lo que es el sentido de la justicia. Bueno, pues yo creo que eso también es intención de este libro, transmitir esos valores y creo que lo consigue. Y en esa historia, Fran, con aventuras, con misterios, con mucha amistad, van a aparecer esos personajes, por ejemplo, Pedro, los amigos de Pedro. Esos personajes, tanto en las características o los nombres, son inspirados en personas reales, son ficticios. Cuéntanos dónde surgen. Bien, a ver, la historia es totalmente ficticia, es decir, que nadie busque paralelismos o un literalismo de hechos reales porque no lo hay. Es totalmente ficticia, es totalmente fruto de la imaginación, pero sí que es verdad que está inspirada pues en niños que, sobre todo en mis hijos, pero en general en los contactos que yo he visto en otros niños, en su forma de pensar, en su forma de relacionarse, en sus propios juegos, en las cosas que imaginan. Entonces, eso es lo que ha servido para construir la historia. La historia en sí es totalmente inventada, pero los personajes tienen rasgos de niños reales, especialmente de mis hijos, aunque yo no relaciono ni identifico a ninguno de los personajes con ninguno de mis hijos en concreto, ni con otros niños que yo conozco. Simplemente eh, algunos rasgos, digamos, se ven reflejados ahí. Esa es un poco la, la fuente de la historia y de los personajes. Y dijiste que, bueno, viste en otros niños o comportamiento, también fue un libro producido con un proceso familiar que es encantador, pero quiero saber desde ti, ¿cuál es la inspiración que te hace escribir? ¿Qué te movía cada día? Bueno, yo recuerdo que cuando esto empezó, pues era la época en que, como he dicho, mis hijos estaban en esa edad
Mi hija además le gustaba mucho ilustrar, dibujar, era muy creativa en esa faceta, mientras que mi hijo era más en la faceta imaginativa, en los juegos que creaba. Y entonces, pues casi de una manera espontánea surgió la idea de hacer un proyecto común, ¿no? Yo le propuse a mi hija que ella ilustrara y yo escribía la historia y mi hijo Javier pues servía un poco como fuente inspiradora, como que aportaba sus propios argumentos, su propia imaginación, sus propias las cosas que se le ocurrían y en esta labor pues fuimos creando. He de decir que, bueno, que como he dicho, las ilustraciones del libro las ha hecho mi hija Mar y mi hijo también aporta un mapa que le gustaba mucho dibujar estas cosas de pequeño, dibujaba ciudades, dibujaba pueblos, dibujaba mapas de todo y él ha dibujado un mapa que refleja muy bien y que permite seguir la historia en todos los sitios que se van narrando, que van apareciendo a lo largo de la historia, pues el lector lo puede identificar y situar perfectamente gracias a ese mapa que ha hecho mi hijo Francisco Javier, que está al principio de la publicación. Pues la verdad que quedan esas ganas de saber más, de ver, de leerlo, de disfrutar Pedro y sus amigos. Así que, ¿qué te parece, Francis? Nos hace un obsequio, un regalo, una gentileza y nos comparte un fragmento de la obra y también algunas ilustraciones. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio para no desvelar a nuestros lectores toda la trama que va detrás y vamos a irles situando un poco para que despierte su interés y su imaginación lo que viene con Pedro y sus amigos. Pedro se aburría mucho en su casa. A pesar de que tenía una habitación llena de juguetes de todas las clases, Pedro echaba de menos a alguien con quien compartir sus juegos. Patricia, que era la única hermana de Pedro, era varios años mayor y se pasaba todo el tiempo escuchando música con sus maravillosos cascos blancos tumbada en la cama. Patricia no oía nada de lo que sucedía alrededor, ya fuera el timbre, el teléfono, los gritos de su madre, la policía o que la casa estuviese en llamas. Pedro solía esforzarse por contar sus historias a su mamá, a su papá o a Patricia, pero lo más que conseguía eran respuestas como, muy interesante, Pedro, pero ahora estoy muy ocupada, ¿me lo cuentas luego? Luego, luego era la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. ¿Nunca? Eso es lo que pensaba Pedro, pero nunca decía nada. Así que Pedro empezó a buscar fuera de casa lo que no encontraba dentro. Bueno, pues con esta pequeña introducción de la primera página del libro, creo que situamos un poco al lector hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde está Pedro ubicado y hacia dónde se va a orientar la historia que viene a continuación. Sobre las ilustraciones, vamos a mostrar algunas. Aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, como veis, están hechas con buena perfección técnica, con una gran expresividad, pero sobre todo con la perspectiva de un niño de la edad de los que son más adecuados para leer la obra de Pedro y sus amigos. Pues muy bien, muchas gracias, Frank. Me gustaría saber, ¿habrán personas que van a leer Pedro y sus amigos y luego se quedarán con ganas? Van a decir, ah, se me ha hecho corto, quiero más. Así que queda la pregunta, ¿sigue escribiendo, piensa en más publicaciones para el futuro? ¿Cuáles son los planes de Fran Gallego, autor? Bueno, la posibilidad de hacer un segundo capítulo en la historia de Pedro está abierta. Como van a saber los lectores, esta historia tiene un final, no es una historia que no termine, pero los personajes siguen y, por supuesto, pueden tener nuevas aventuras en el futuro. Es algo que está abierto y si los lectores lo quieren, pues los lectores lo tendrán. Pues ya saben ustedes que nos están acompañando. Ahora es momento de disfrutar Pedro y sus amigos, que abajo está el enlace, y compartir si les gustó para regalos. Me parece súper interesante
un panorama familiar, la lectura de un libro. Y qué lindo un libro que fue hecho de modo familiar, así que leerlo también y disfrutar con tu familia, ¿por qué no? Ese no sabemos qué regalar, ¿no? Y compremos cualquier cosa. ¿Y por qué no incentivar el arte? Autores como Fran Gallego. Y la verdad que es una felicidad poder empezar por aquí y seguir para el futuro, como dijo, queda en abierto, quién sabe para el futuro. Y una pregunta, Fran, ¿esa es tu primera publicación y habías publicado otros libros? Bueno, yo he publicado muchos artículos, pero tipo ensayo a nivel profesional y un libro infantil es totalmente rompedor para mí, ¿no? No era el estilo mío propio, pero la verdad que ha sido una experiencia muy agraciada, muy motivante, muy estimulante. Pues así que es momento de disfrutar esa publicación, el culminar, ¿no? De un proyecto de tantos años que ahora se puede tocar, compartir, firmar. Felicitaciones por ello. La verdad que fue un gusto estar aquí contigo hoy. Queda la indicación de lectura. Pedro y sus amigos, el colgante misterioso de Fran Gallego. Yo digo que no hay contraindicaciones para la lectura, para leer contigo, regalarte un momento, leer en familia. Y ya saben, quien tenga la oportunidad, hable con Fran, críticas constructivas, halagos sinceros, espíritu autógrafo, tu dedicatoria, para poder incentivar ese mundo de la literatura, que yo creo que es uno de los sazonadores de la vida para dar un sentido para todo ello. Así que nada, Fran, te paso la palabra si quieres despedirte, decir algo más. Bueno, únicamente despedirme de los espectadores y de los futuros lectores de Pedro. Les muestro una vez más la portada. Este es el libro de Pedro y sus amigos, un libro hecho para toda la familia, especialmente para los pequeños de la familia, un libro que enseña y educa en valores y que además resulta muy entretenido, muy divertido. Así que encantado de que autor y lector estemos en contacto a través de Pedro y sus amigos. Pues muchas gracias a todos y a todas. Ya saben que está una herramienta para enseñar y disfrutar al mismo tiempo. Pedro y sus amigos. Un beso y un abrazo psicológico y hasta luego. Chao, chao.